Pasamos al encuentro con el magisterio y la comunidad educativa. Duque, en su cuenta regresiva de su gobierno, intensifica la agresión contra el derecho a la educación. El magisterio resistirá y lo superará. Miguel Ángel Pardo Romero, secretario de Asuntos Educativos, Pedagógicos y Científicos de FECODE. Muy buenos días. Bueno, muy buenos días, Andrés, a ti, a la mesa de trabajo de encuentros pedagógicos y por supuesto un saludo vital, fraternal y pedagógico a toda la comunidad educativa que nos sigue a esta hora del día. Bueno, en primer lugar, retomar el tema de que el día de hoy, 11 de septiembre, se conmemora uno de los actos terroristas más deplorables que ha habido en la historia de la humanidad. Se trata hace 48 años el golpe de Estado al presidente Salvador Allende. Y creo que podríamos resaltar tres aspectos centrales sobre el particular. El primero, lo que significa el proceder salvaje y tenebroso de la alianza entre lo más depredador del neoliberalismo y el fascismo. Y esto es un aspecto que hoy se reproduce en el territorio, en la actual situación política de Colombia. Esa alianza tenebrosa entre lo más depredador del neoliberalismo y el fascismo. Dos, que se requiere de la mayor unidad de todos los sectores demócratas para poder derrotar esa tenebrosa alianza. Pero la lección, sobre todo, es que obtenido el gobierno, se va a tener que recurrir a una profunda unidad y movilización para mantenerlo y sostener un gobierno de unidad popular y democrática. Y creo que este es un punto clave para el movimiento obrero y social. Sería los sectores que están en este momento desconcentrados en ese punto. Toda la concentración del movimiento obrero y social en Colombia debe tomar de la savia esa experiencia de la chilena, tanto de la unidad para lograr llegar al gobierno, como de la unidad que se requería para sostener el poder y pues el carácter poderoso del adversario. Y tres, pues el ejemplo de Salvador Allende, que trascendió generaciones, no solamente por la forma valiente en que afrontó el golpe, al tomar la determinación de no renunciar, sino sus premonitarias palabras que trascendió generaciones enteras con su ejemplo. Y es por esa razón hoy la juventud no solamente salió a las calles, sino que la juventud impulsó un proceso de reforma constitucional y ha ido a las elecciones para que cambie esa constitución, el último rezago de la época de la dictadura. También este es un mensaje entonces para los jóvenes de Colombia, que además de ese valiente levantamiento, de estos últimos dos levantamientos frente a este gobierno, eso se repercuta, por supuesto, en las urnas en el próximo 2022. Bueno, esto sería lo que quería resaltar, pero la historia también no solamente es para conmemorar, sino para proceder a tomar lecciones para Colombia. Va a ser muy importante tener en cuenta esta experiencia chilena. Dos, creo que vale la pena hoy resaltar el desarrollo y el primer desenlace del escandaloso robo a propósito de los recursos que se le birlaron a la población, a las zonas rurales, especialmente a los niños, niñas y jóvenes de las zonas rurales en materia de Internet. Creo que 4, 5 o 6 asuntos o ideas para destacar. La primera, la gravedad que ello tiene para un país que cuando empezó la pandemia, solamente el 4% de la población tenía la posibilidad de tener clases virtuales, y a 2020 solo el 17% tenían acceso a Internet. Miren ustedes, el 4% de los municipios y 17% de la población. Dos, los estragos de la reforma constitucional del 2020, del 2001, que nos quitó 195 billones de pesos con B larga y nos dejó un estado de indefensión. Pero lo más vergonzoso de este capítulo previo al robo es
que el gobierno y los acólitos del gobierno, dirigidos por Isabel Segovia, presionaban el retorno a clases presenciales, uno de sus argumentos en ese retorno a la escuela presencial sin condiciones era porque era que FECODE estaba haciendo peticiones exageradas al exigir que el acceso a las TIC se constituyera en un componente del derecho a la educación y que era una excusa de FECODE infame para no retornar a las clases presenciales. Bueno, hoy queda absolutamente todo claro, y es que era justo, completamente justo, el derecho que estábamos exigiendo para los niños y jóvenes de Colombia, y sobre todo queda absolutamente evidente que sí habían los recursos para el efecto, y lo que pasa es que estaban siendo objeto esos recursos del robo que hoy tenemos, que se ha develado. Y creo que en este orden de ideas le exigimos a esos contratistas que posan de académicos, que siguieron a Isabel Segovia, que se pronuncien y se autocritiquen frente a esta infame campaña contra FECODE por haber exigido esta condición en medio de la pandemia para poder garantizar el derecho a la educación desde la actividad no presencial y presencial. Y el otro asunto, pues el significado de la caída de la ministra de las TIC señala que si la movilización y la población está unida en un propósito, no valen ni órganos de control cooptados ni mayoría del Congreso. Creo que esto queda claro y es una voz de aliento para esa movilización social, permanente y pacífica que dará el traste con el gobierno, que impedirá que en 2022 se prorrogue esta dictadura y se consolide. Lo que sigue de manera inmediata en esta materia es, por supuesto, como decía nuestra compañera Apolonia, en uno de sus mensajes por las redes, es que la caída de la ministra, que no nos vayan a evadir ni a birlar el tema de los recursos y de la investigación que corresponde. Y en el caso nuestro, exigimos, y ahí entro pues en el punto que quería resaltar, que en el proyecto de ley de presupuesto de 2021, que hoy no tiene un solo peso adicional, Andrés, para bioseguridad para el 2021, tienen que garantizarse los recursos para el tema, para este y los otros asuntos. Y finalmente, la discusión que hay en el marco de los acuerdos, que tiene que ver fundamentalmente con la reforma constitucional que le retorne a los 1.103 municipios los recursos de salud, agua potable, saneamiento básico de educación, tiene que garantizar los recursos también para que esta brecha finalmente se cierre y el derecho al acceso universal y gratuito a las TIC se convierta en un componente del derecho a la educación, independientemente de que haya o no actividades presenciales o no presenciales. Este es un derecho hoy y ineludible y un componente del derecho a la educación. Creo que se me ha terminado el tiempo, Andrés. Sí. Entonces, a todos y todas, un abrazo fraternal y seguimos en esta actividad de fortalecer y le llamamos a estar atentos a todas las actividades de la Federación en el proceso de implementación de los acuerdos FECODE de gobierno.